Bienvenidos todos en esta tercera emisión de Levanta esa barra podcast. Me da mucho gusto volverlos a saludar hoy martes. Sigue la semana, sigue el 2017 y vamos con todo. No hay que rendirnos nunca, hay que echar toda la carne al asador casi todo el tiempo. Y digo casi todo el tiempo porque estoy consciente que hay periodos en los que tenemos que relajarnos un poco. Hay periodos en los que tenemos que descansar y recuperarnos. Pero ese periodo ya pasó, ese periodo se llama diciembre, para muchos de nosotros ese periodo se llamó diciembre y es hora de seguir dando el 110% en nuestras actividades. Si tú tienes una meta, ve por ella. El día de hoy voy a hablarles acerca de qué es mejor, hacer gimnasio, entrenar en un gimnasio tradicionalmente o hacer calistenia o ejercicios gimnásticos o ejercicios con tu propio peso corporal. Este es un tema muy controversial, muchas personas piensan que es mejor uno u otro, muchos prefieren el gimnasio, muchos prefieren el bodyweight training o el ejercicio con tu propio peso corporal. Y hoy voy a hablar de cuál es mi opinión acerca de cuál es mejor. Y esta es una respuesta bastante elaborada. Voy a hablar de los pros y los contras de cada uno de ellos y al final voy a dar una conclusión. Vamos a comenzar con la calistenia. Ok, repito, bodyweight training o calistenia o ejercicios gimnásticos, que es básicamente todo este entrenamiento que tiene que ver con solamente utilizar tu peso corporal. Hay gimnastas que vemos con un físico muy esbelto, muy marcado, músculos muy desarrollados, bajo porcentaje de grasa corporal y que atribuimos que lograron este físico haciendo este tipo de entrenamiento. Y quiero aquí dejar algo, antes de meterme a los pros y contras de la calistenia, quiero dejar algo claro aquí. Esta es una situación del huevo y la gallina. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? En este caso, ¿qué fue primero? ¿Que la persona tuviera bajo porcentaje de grasa corporal o que estuviera entrenando este tipo de entrenamiento? ¿Ok? Que el hecho de que la mayoría de los gimnastas, o más bien todos los gimnastas de nivel olímpico, de nivel de élite, veamos con este tipo de físicos, no significa que este entrenamiento te deje este tipo de físico per se. ¿Ok? Hay una genética muy clara, muy establecida de estas personas que les hace ser muy eficientes en este tipo de entrenamiento. A lo que voy es, estas personas son generalmente de naturaleza ectomórfica o mesomórfica. Estas personas son musculosas con muy bajo porcentaje de grasa corporal y no batallan tanto, no se les hace tan difícil mantener porcentajes de grasa corporal bajos en todo el año. Entonces, para estas personas, hacer una actividad como los ejercicios gimnásticos tienen una mayor probabilidad de tener éxito en estos. Si nosotros agarramos una persona con predisposición a la endomorfia y lo queremos poner a ser un atleta olímpico de gimnasia, vamos a pasarla muy mal, no va a poder, porque sus características genéticas no van alineadas con eso. Entonces, repito, esto es una cuestión del huevo y la gallina. El hecho de que tú entrenes así no significa que vas a tener esos cuerpos, ¿ok? Ellos tienen esa predisposición para tener este tipo de cuerpos. Obviamente el entrenamiento influye, obviamente la nutrición también influye. Pero quiero dejar esto claro porque muchas personas dicen: si tú quieres marcarte, haz ejercicios con tu propio peso corporal. Porque si ves los cuerpos que tienen estas personas, están marcados. Entonces, si tú quieres marcarte, haz ejercicios con tu peso corporal. No funciona así. Repito, es una tendencia genética que tienen estas personas, la cual les hace más fácil para ellos ser competitivos a nivel olímpico, a nivel mundial en este tipo de disciplinas. Si tú quieres marcarte, lo que tienes que hacer es una restricción calórica con conservación de tu masa muscular. Eso es lo que vas a lograr. Eso es lo que necesitas hacer para lograr que tú te marques, que tú tengas definición muscular. Y no tiene nada que ver si haces ejercicios gimnásticos o si haces un montón de repeticiones en mancuernas con 2 kilos. No importa eso. Lo que importa es un déficit calórico con un buen aporte de proteína, con un buen estímulo para que puedas conservar tu masa muscular. Punto. Entonces, si haces ejercicios gimnásticos, no tiene absolutamente nada que ver. Y este es un punto que quiero dejar en claro.
No significa que si haces gimnasio te vas a poner grandote y que si haces bodyweight training o que si haces calistenia te vas a poner marcado. No tiene nada que ver en lo absoluto. Dicho esto, primero voy a pasar a las desventajas, los contras de la calistenia. Número 1, es difícil hacer progresiones. Es difícil hacer progresiones cuando estás utilizando solamente tu peso corporal. Es muy difícil, de verdad. Vean, cuando una persona hace una lagartija, ¿ok? Está en cierto ángulo. Y cuando hace una handstand push-up o una lagartija parado de manos, está en un ángulo vertical, lo cual va a hacer más complicado el movimiento. Por eso muchas personas no pueden hacer handstand push-ups, porque el momento de cambiar el ángulo a una posición vertical aumenta la dificultad. Y es esta cuestión de modificar ángulos lo que puede modificar la dificultad en el ejercicio con calistenia, en el ejercicio con tu propio peso corporal. Entonces, si nos podemos analizar, y como se imaginarán, esto resulta muy complicado. En alguna ocasión yo traté de entrenar en este estilo, yo traté de entrenar con mis calistenia, yo traté de hacer estas progresiones gimnásticas y la verdad es que es muy difícil. Si lo quieres hacer bien, tienes que pasar ciertas etapas. Una vez que logras esta progresión, vas por la otra y luego acumular cuántos segundos de y luego esta posición. Y es un relajo, en verdad, que es una cosa bastante regulada, bastante metódica. Y mis respetos para las personas que lo logran. Mis respetos, de verdad. Es una cosa muy, muy elaborada. Pero en lo personal, no es para mí. ¿Ok? En lo personal, prefiero algo, sí, igual metódico, porque me gustan los métodos, porque son necesarios, pero prefiero algo que sea no tan descabellado. Y esa es una de las desventajas, repito. Número 1, es difícil escalar en las progresiones con los ejercicios gimnásticos o con tu propio peso corporal. Desventaja número 2. La composición corporal va a influir mucho. La composición corporal inicial que tú tengas, dígase cuál es tu relación músculo-grasa, esta composición corporal inicial va a hacer que puedas ser muy malo en ejercicios con tu propio peso corporal. Vean, vamos a poner un ejemplo. Es muy común que las personas que inician a entrenar tengan estas dos cualidades. Número 1, baja cantidad de masa muscular y número 2, gran cantidad de grasa. Entonces tienen poca fuerza y tienen mucho peso. ¿Ok? Tienen poca fuerza y tienen mucho peso. ¿Qué es lo que sucede cuando tratamos de poner a una persona a hacer lagartijas? No va a poder. ¿Ok? No va a poder. La mayoría de las personas que llevan mucho tiempo en inactividad física tienen estas dos características que les hace muy difícil poder hacer ejercicios con su propio peso corporal. Es muy difícil. Es muy difícil. Entonces, esta es otra cosa que es una gran desventaja para los ejercicios gimnásticos. Tienes que tener una muy buena composición corporal, si no de entrada ya estás en una posición muy desfavorable. ¿Ok? Si no tienes una cantidad reducida de grasa y una fuerza medio decente, va a ser muy difícil para ti comenzar. Y no digo que sea imposible, se puede hacer con alguna progresión inicial muy relajada, pero es muy difícil. De verdad es que es muy difícil. Entonces, repito, desventaja número 2, la composición corporal inicial pues va a marcar mucho qué tantas probabilidades de éxito pueda tener o no la persona. Y desventaja número 3 que yo le veo a los ejercicios del bodyweight training. El tren inferior es difícil de trabajar. Hay muchas progresiones que se pueden hacer para el tren superior, pero cuando hablamos de tren inferior resulta un poco difícil. Sí se pueden hacer pistol squats, pistolas o sentadillas con una sola pierna. Pero hay un punto en el que probablemente desarrolles tanta o cierta cantidad de fuerza que necesites agregar un extra. Dígase un chaleco, lastre, una mancuerna, cualquier cosa. Entonces, como tal, ya no sería tan gimnástico porque ya estás agregando un peso extra. Lo que sí es un hecho es que es un relajo, es difícil entrenar eficientemente el tren inferior cuando solamente puedes tener tu propio peso corporal como herramienta. Y no digo que sea imposible, repito, se puede trabajar el tren inferior, claro. Por ejemplo, una persona que ya tenga mucha fuerza puede hacer ejercicios pliométricos, estos ejercicios explosivos que pueden aumentar la dificultad aun y cuando no estés agregando más peso.
Y es una clara desventaja que yo también le veo. Entonces voy a repetir las 3 desventajas de los ejercicios gimnásticos o bodyweight training o de calistenia. 1. Es difícil escalar en las progresiones. 2. La composición corporal inicial va a marcar mucho la diferencia entre las probabilidades de éxito que pueda tener o no la persona. Y 3. Es difícil trabajar el tren inferior. Estas son las 3 desventajas que yo le veo a este tipo de entrenamiento. Ahora vamos con las ventajas que yo le veo. Número 1, y es la única ventaja que le veo, perdón. Puede que haya más, pero en lo personal solamente es esta ventaja. Mínimo equipo. ¿Ok? Reconozco que cuando tú trabajas exclusivamente con tu peso corporal, pues la herramienta ya la traes siempre contigo porque es tu peso. Esa es la ventaja. Claro, no necesitas equipo, no necesitas una gran inversión ni mucho menos, no necesitas mucho más que tu propio peso corporal. Ok, entonces esta es la ventaja. Sinceramente no veo más ventajas de hacer este tipo de entrenamiento que que lo hagan mejor que el ejercicio de pesas. Ahora vamos con el ejercicio de pesas o el gimnasio. Voy a comenzar de igual forma con las desventajas. Es caro. Por supuesto que es más caro en cuestión de económica. Pues si tú quieres comprar tu gym o tu equipo casero de pesas y barras para poder entrenar, pues resulta ser una inversión no tan barata. Resulta ser una inversión bastante considerable. Es una buena inversión, pero no es algo económico. O de igual forma, si tú quieres ir al gimnasio, pues tienes que pagar la membresía, la inscripción, membresía y todo lo que conlleva los gastos de ir al gimnasio. Entonces, esta es la desventaja que yo le veo al entrenamiento con pesas, esta cuestión económica. Y otra desventaja, la segunda desventaja que yo le veo al entrenamiento con pesas es la técnica. Esto se puede corregir fácilmente, pero de igual forma puede ser muy sencillo equivocarse. Si tú tienes una mala técnica, de hecho esto también aplica para la calistenia, pero sucede un poquito más en los gimnasios en los que yo he visto las personas que hacen mal a la técnica. Entonces, esto obviamente puede aumentar el riesgo de lesión cuando tú haces un ejercicio con barra y tienes ahí alguna técnica muy mal, claramente mal, entonces ahí ya estás corriendo un riesgo. ¿Ok? Y no hay que confundirnos. Hay una diferencia muy clara entre una persona que no sabe hacer la técnica en lo absoluto y una persona que se modifica un poquito su técnica porque ya está utilizando pesos muy, muy, muy elevados. ¿Ok? Las personas que utilizan pesos muy, muy elevados y se modifica un poquito su técnica, un poco nada más, porque hay personas que sí exageran, pero las personas que se modifica un poco su técnica cuando están utilizando pesos muy elevados, saben el riesgo que conllevan, o sea, es una cuestión de que están balanceando. Voy a arriesgar un poquito esto por cargar un poco más de peso. Entonces, estas personas ya tienen experiencia en eso. Yo estoy refiriéndome a las personas que no tienen ni idea de cómo hacer la técnica y lo hacen muy mal y desde un inicio lo aprenden mal y toda la vida lo hacen mal, le pongan mucho o poco peso. Esta es una desventaja muy clara. Entonces, repito las dos desventajas. 1, resulta ser económicamente más caro y 2, puede haber ahí un riesgo de aplicar mal la técnica con los ejercicios con barra que pueda favorecer la aparición de alguna lesión. Y ahora vamos con las ventajas. Número 1, las progresiones son fáciles. Cuando tú estás en el gimnasio, puedes hacer progresiones en la barra. Vamos a poner un ejemplo, haces press banca con barra. Un día cargaste 50 kilos. En la siguiente sesión puedes cargar 52 kilos. Puedes hacer incrementos de 1 kilo por lado. Puedes conseguir discos chicos, puedes conseguir polainas, pero puedes aumentar solamente 2 kilos por lado. Entonces estas progresiones son más escalables, más fáciles de hacer. No hay que pensar tanto, solamente pones 1 kilo de un lado, otro kilo de otro lado y listo. No es como la calistenia que tienes que hacer una serie de progresiones y juntar tanto número de tiempo en una posición y un montón de cosas que lo hacen bastante complicado. Entonces, repito, número 1, las ventajas, la progresión resulta ser más fácil. Número 2, no importa tu composición corporal inicial. ¿Qué quiere decir esto? A diferencia de la calistenia o del bodyweight training, cuando tú empiezas a entrenar con pesas, puedes utilizar pesas de 1 kilo. Puedes utilizar mancuernas de 1 kilo.
¿Ok? Por ejemplo, si pones una persona obesa con poca fuerza a tratar de hacer una lagartija, va a batallar, no la va a hacer. Pero si pones a esta misma persona obesa en una banca a que haga press con mancuerna, press de pecho con mancuerna, pueden ser mancuernas de 1 kilo y lo va a hacer. Y lo va a hacer. Es el mismo patrón de movimiento, es el mismo ejercicio en esencia, pero en el segundo caso, como el peso es muy reducido, porque no está cargando su propio peso, que es elevado, la persona lo puede hacer. Generalmente las personas que inician, que han estado en inactividad, con la pura barra es un estímulo suficiente. Es elevado, pero no tanto como para que se pueda tener un mayor riesgo de lesión, y tampoco reducido, porque la persona ha estado en inactividad mucho tiempo. Entonces la pura barra es suficiente en la mayoría de los casos de las personas que empiezan a entrenar. Y la pura barra pesa 20 kilos. Y hay una gran diferencia entre 20 kilos y los 60, 65 kilos que probablemente la persona pese de su tren superior que está tratando de cargar al momento de hacer una lagartija. Entonces, repito, ventaja número 2. No importa tu composición corporal inicial. Tú puedes comenzar a cargar pesas, sea cual sea tu composición corporal inicial, en esta cuestión relación músculo-grasa corporal. Ventaja número 3. Entrenar el tren inferior resulta ser fácil. De igual forma, hay aparatos, hay ejercicios con barra que te favorecen el estímulo para tu tren inferior y que puedes hacer progresiones escalables, que puedes hacer progresiones metódicas que sean poquito a poquito, pero que puedas estar avanzando. Entonces, a diferencia de la calistenia, pues el tren inferior se puede entrenar más fácilmente cuando tú tienes pesas, cuando tú tienes barras, cuando tú tienes acceso a un gimnasio. Estas son las ventajas que yo le veo a entrenar en un gimnasio o entrenar con pesas. Repito, progresiones fáciles. 2, no importa tu composición corporal inicial. Y 3, entrenar el tren inferior resulta ser bastante fácil. Estas son las cuestiones las cuales yo tomo en cuenta en cuestión de ventajas y desventajas para decir que el ganador, en mi opinión, es el entrenamiento con pesas. El entrenamiento con pesas resulta ser la mejor opción si consideramos todo para la mayoría de las personas. Entonces, esto es mi opinión, obviamente, y estas son las razones por las cuales opino eso. Sin embargo, hay que tomar en cuenta algo muy, muy relevante. La mejor opción, al final del día, va a ser con la que la persona se pueda apegar durante mucho tiempo. El mejor entrenamiento va a ser el entrenamiento que, aparte de dar resultados, sea un entrenamiento que se adapte a la persona. Si a una persona no le gusta ir al gimnasio y le gusta mucho la calistenia y se puede apegar más fácilmente a la calistenia, entonces que se apegue a la calistenia, que se apegue a los ejercicios gimnásticos. No es necesario que se tenga que inscribir en un gimnasio nada más porque Miguel lo dice. Aquí es una situación de contexto. Si la persona tiene, por el otro lado, preferencia a ir al gimnasio y no le gusta en lo absoluto la calistenia, entonces que vaya a un gimnasio y que no se frustre si todo el mundo le dice que es mejor hacer barras, ¿no? Como lo dicen, o ir street workout o bodyweight training, como tú quieras llamarlo. No tienes que frustrarte. Si a ti te gusta el gimnasio, ve al gimnasio, ¿ok? Y generalmente el objetivo de las personas que hacen uno u otro de estos entrenamientos es cambiar su composición corporal. Entonces, si tu objetivo es cambiar tu composición corporal, en mi opinión, es más efectivo utilizar un gimnasio. Puede haber varios contextos y si a la persona no le gusta el gimnasio, pues bueno, se toma en consideración. Pero esa es mi opinión, eso es mi respuesta ante la pregunta, ¿qué es mejor? ¿El gym o la calistenia, bodyweight training? Dicho esto, concluyo esta emisión, esta tercera emisión de este podcast. Los invito a que dejen aquí abajo sus comentarios. Ya saben que para mí esta dinámica me gusta que sea en ambos sentidos. Me gusta de aquí para allá, de allá para acá. Comenten abajo, yo leo todos los comentarios. A veces no me da tiempo de responderlos todos, pero comenten aquí abajo alguna pregunta, algún tema, alguna cosa que a ustedes les gustaría escuchar. Dicho esto, me despido, no sin antes recordarles que en este momento vayan y levanten esa barra.